¿Tu nombre, papá? Mi nombre, me dicen bebé, pero el nombre mío es Jackson Luis. ¿Qué es lo que está pasando, Jackson, con todos ustedes aquí? Aquí lo que está pasando supuestamente ahora mismo, como yo estoy viendo esa situación ahora, para nosotros los haitianos, que no podemos, no hay trabajo, uno, no nos dejan trabajar y no nos dejan pasar a la frontera y que no se puede ir. Nosotros los haitianos no le conviene ese caso a nosotros. Nosotros queríamos, si no se puede trabajar, que traiga una guagua a los haitianos que quieren ir, la parte que quieren que se vaya para su casa. Yo supuestamente yo estoy disponible para irme para mi casa mejor. Que yo no voy a estar aguantando con una familia sin trabajar, una familia en Haití. Ahora lo que tenga Haití, ellos lo que están esperando es que tú les mandas, pero si no estás haciendo nada, ¿qué van a hacer? Lo que yo quiero es que venga una guagua, que venga aquí. Los que quieren irse que se vaya, los que no quieren que se quede. Hay muchos que se van, ¿verdad que sí? Hay muchos que se quieren irse. Okay. Yo lo primero, yo soy uno de ellos. Ahora, hay haitianos aquí que no saben hablar. No supuestamente. Ok, tú estás hablando en nombre de ellos. Exactamente. ¿Cuál sería el llamado a las autoridades? ¿Perdón? ¿Cuál sería el llamado tuyo a las autoridades? ¿Que envíen un vehículo, será? Que envíen un vehículo. Exacto, nosotros no tenemos ningún tipo de condición para estar aquí, ahora mismo. Que ahora el presidente dice que los que tienen tarjeta, que tienen los haitianos, no tengamos tarjeta ni nada, ¿cómo vamos a vivir? Aunque tú tienes 20, 30 mil pesos, no da para mantenerse. Y supuestamente nosotros aquí no vamos a estar aguantando. Usted tiene 20 pesos, gastarlo, comerlo aquí y hay una familia allá que lo está esperando. Mejor yo me voy a mi casa, los gatos con mi familia que al lado y lo que hay. Okay, o sea, ustedes trabajan y envían personas que están allá. Exactamente. Lo que estamos aquí, la mayoría, no tengamos nada aquí. Yo trabajo semanal, lo mando mi país. Ahora aquí no tengo nada. ¿Cuánto tú mandabas semanal antes de esto? 6,000 semanal. 6,000 semanal. ¿Cuántos hijos tú tienes allá? Allá tengo 6. 6. Y tengo 3, aquí son 9. 9. Y una mujer allá. Somos 11, conmigo 12. Ahora yo aguanto lo que tengo que aguantar en mi casa, en Haití. Pero aquí no lo puedo aguantar. ¿Tú crees que allá es mejor allá? Para mí es mejor. No sé para ellos, pero para mí yo creo que es mejor. Y no creo que es mejor. Okay. Ahora, para los que no pueden hablar en Haití en español, que lo digan haitiano, lo que entienda, yo vuelvo, traduzco. Mi nombre es Elías. Adelante, Elías. Sí, señor. Supuestamente yo estoy gritando porque yo no aguanto la situación como está la cosa ahora. Yo en mi país yo no soy rico, pero si llego a mi país yo me come, yo bebo diario. Entonces supuestamente yo tengo mi pasaporte con visa, todo, lo tengo aquí en este país. Pero yo no aguanto ese fuego. Mira, todos los días que levantar, que comer con alquiler, y tengo una mujer en Haití, tengo unos hijos allá, que manda algo para él, entonces no se aguanta. Yo por favor, pido un favor que me dé una guagua para ver si me ayude para mi país, para el país. ¿Cuál es tu nombre? Elías. Elías. ¿Y usted, mamá? Yo necesito para mandarme un país de cajas de comida porque yo estoy pasando hambre. Mi marido yo no puede trabajar, que yo no voy a hacer nada. Yo tengo mis hijos aquí, que nació aquí, yo tengo papeles, que como que yo me voy pasando hambre, pasando trabajo. ¿Qué te voy a hacer que en la casa con cuarentena? Porque no se podemos dar cuenta de eso. El presidente puede ayudar a nosotros. ¿Cuál es tu nombre? Lucy. Gracias, Lucy. ¿Cuál es la dirección aquí, papá? Ahí dice calle 8 de marzo. Calle 8 de marzo. 8 de marzo. Carlos Daniel. Okay. Carlos Daniel. Gracias, papá. Trae una guagua aquí, supuestamente, si no. Ahí dice Carlos Daniel. Ok. Tú no vas ahora, ok. No te vamos, yo quiero.